Buenos días con todos. Antes de empezar con esta presentación formal del Royal Institution of Chartered Surveyors, voy a darles unas indicaciones. Así que, por favor, bueno, le voy a pasar a Felipe. Lo he hecho muchas veces, así que tengo que encontrar unas notas. Así que esperemos cuando yo empiece a decirles estas indicaciones. Primero es que la sesión se está grabando, así que pueden accederlo después en Moodle. Entonces, para que aquellas personas que no hayan recibido esta capacitación puedan verlo después. Si no lo han hecho, por favor, también revisen que sus micrófonos estén apagados, especialmente durante la presentación. Para la interpretación, simplemente para asegurar que ustedes seleccionen el idioma. Como en otras capacitaciones, en el ARC, y Lali, quien es la persona que va a presentar en español. Así que en esta ocasión ustedes van a ver todo en español. Así que muchas gracias por hacer eso para nosotros. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Por favor, pónganla en el chat y luego vamos a responderlas al final, como en otras sesiones de capacitación. Será más o menos 90 minutos, pero quizás no necesitemos todo, pero será un tiempo suficiente para no tener que ir demasiado rápido y contestar sus preguntas. Como esta sesión es solamente para información, no hay una evaluación formal al final. Así que, si ustedes se acuerdan, el último mes hice una sesión para ustedes sobre las calificaciones profesionales y las acreditaciones, diferentes opciones en general. Entonces, lo que queremos hacer y todo lo que es esas calificaciones que son necesarias como parte de este plan de reconstrucción. Y hablamos sobre diferentes entidades profesionales y algunos niveles de calificaciones. Y por eso pensamos que era importante que RICS pudiera venir para que pudiera hablar sobre su institución y más específicamente sobre las calificaciones. Entonces, sin más, voy a pasarle a Lali y a nuestro colega Alan, y ellos mismos se van a presentar. Luego Lali nos hablará durante la presentación. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Lali Pensado y trabajo para RICS en la península ibérica y también alrededor de América. Mi trabajo básicamente es el desarrollo de relaciones con empresas, instituciones, asociaciones y la promoción de los estándares de RICS. Mi colega Alan, would you like to introduce yourself? Alan, ¿podrías presentarte? Hola a todos, mi nombre es Alan Williams y mi rol es muy similar al de Lali. Y yo trabajo y represento a la región de las Américas y trabajo aquí en New Jersey. Estoy aquí para ayudar, para responder cualquier pregunta que ustedes tengan junto con Lali. Gracias por tenerme. Gracias. Como Stuart ha dicho, esta es una sesión informativa, un poco de historia acerca de RICS, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito de los orígenes de la institución, después de las diferentes formas de acceder a la cualificación, de las especializaciones probablemente más interesantes para vosotros, de la ética y el CPD, explicaré más adelante, y luego tendremos una sesión abierta a todas las preguntas y las dudas. Esta es nuestra sede global. Estamos situados en Parliament Square, en Londres, que es justo enfrente de las casas del Parlamento. Fuimos fundados en 1868, cuando un grupo de quantity surveyors, construcción, del área de la construcción, se reunieron en un hotel en Londres para fijar o determinar las cantidades, lo que ellos llaman bills of quantities, las cantidades que entran, por ejemplo, para construir un metro cuadrado de un edificio. Ha ido evolucionando a lo largo de los años y tenemos una cédula real.
Una cédula real es relativamente similar a las que tienen, por ejemplo, Harrods, Fortnum & Mason, etcétera, etcétera. Bajo la protección de la corona británica, este tipo de cédula hace que las empresas que la consiguen tengan que anteponer los intereses del público en general a los intereses de sus propios miembros. Es decir, que para nosotros nuestra razón de vida, nuestra razón de existencia es la mejora de las áreas del inmobiliario y la construcción a lo largo y ancho del mundo. Tenemos 134.000 profesionales en la institución. El grueso de ellos sigue estando en Europa. Sin embargo, en Asia y en Australia, Oceanía, hay muchísimo crecimiento. Estamos presentes en 148 países y realmente el crecimiento está empezando a ser cada vez más importante. Nuestra finalidad, como dije, es la de proteger el interés público. ¿Y cómo hacemos esto? A través de la creación, adopción y promoción de una serie de normas profesionales, podemos llamarlo estándares prácticos para nuestros miembros. Gracias a esto intentamos conseguir confianza y seguridad. A la mayor parte de los clientes les resulta muy positivo trabajar con miembros de una institución en la que saben qué esperar de ese profesional. Saben perfectamente cómo va a realizar el trabajo, puesto que si es un profesional del área de Quantity Surveying, va a utilizar nuestros estándares en ese área. Si es un profesional del área de tasación, va a utilizar nuestros estándares. Es decir, saben perfectamente a qué atenerse y qué nivel de trabajo va a recibir. Pero tenemos también otra vertiente, que es la vertiente de entidad reguladora. Poner reglas y poner normas, poner estándares, si no vigilas que esos estándares son seguidos y adoptados por los miembros, no funciona. Como tal, todos nuestros miembros están sujetos a la regulación por parte de la entidad. No solamente ellos, sino también las empresas que optan por estar reguladas. Como decía, tenemos gran cantidad de estándares. Tenemos dos tipos, llamémoslo, de estándares. Cada vez son más los estándares que son no solo nuestros, sino del mundo en general. El clásico ejemplo sería ICMS, que creo que Stuart os haya hablado acerca de él. Es un estándar que nosotros hemos adoptado. Fuimos parte de la coalición que lo ha creado y ha sido adoptado por más de 90 instituciones, asociaciones profesionales en más de 70 países. Gracias a tener este tipo de estándares, nuestros miembros reciben las mejores y más consistentes normativas que les permiten ayudar a hacer su trabajo diario. Que por qué los resultados, que por qué la institución está promoviendo estos estándares. Porque el mundo cada vez está más globalizado. Honestamente, cuando, por ejemplo, Nestlé, que es uno de los que siguen nuestros estándares y han adoptado internamente nuestros estándares, cuando Nestlé decide hacer una fábrica, por ejemplo, no solamente puede escoger entre absolutamente todos los países. El problema que después tiene es cómo medir esa fábrica. ¿Van a caber la maquinaria? ¿Cuántos ladrillos entran en un metro cuadrado para esa fábrica? En cada uno de los diferentes países esto es realizado de una forma diferente. De ahí que las grandes multinacionales están interesadísimas en adoptar estos estándares porque facilitan completamente la cooperación a nivel global. Si tú de repente eres un inversor de la China que quiere invertir en España van a medir el edificio de una forma diferente.
única y exclusivamente traduces la medición que han hecho los españoles a la internacional, porque eso ya le proporciona al inversor chino un lenguaje en común al cual después pueda traducirlo para su práctica local. ¿Por qué sacarse el RICS? Cada persona que se lo viene a sacar tiene muy diferentes razones. Evidentemente, porque es necesario destacar. No somos los únicos ingenieros en el mundo, no somos los únicos arquitectos, no somos los únicos, como dicen en España, aparejadores. Pero sí que, para distinguirse de todo el resto de la competencia, los miembros de RICS pueden destacar. Hay otra gente que se lo saca porque quiere mantenerse relevante. RICS proporciona montones de oportunidades de formación. De hecho, como veremos más adelante, exigimos a nuestros miembros que se mantengan actualizados y registren las acciones de formación que han realizado a lo largo del año. Además de eso, nuestros estándares. Nuestros estándares, cuando llega una nueva pieza de legislación o un nuevo tema, nuestros miembros no tienen que reinventar la rueda, como quien dice, sino que pueden simple y llanamente acogerse a las recomendaciones de la institución. Cuando, por ejemplo, entró la legislación de blanqueo de capital en Europa, RICS tenía ya preparado los consejos y procesos y procedimientos necesarios que todos nuestros 15.000 miembros en Europa podían adoptar. No tuvieron que ser ellos trabajar aisladamente reinventando la rueda, como digo. Pero también hay otro cierto tipo de persona, hay otro cierto tipo de miembro que está interesado en ser parte de una red global. ¿A qué me refiero con esto? Una de las funciones más comunes en mi trabajo es recibir la llamada de un miembro en España que necesita un project manager la última vez fue en Nueva Escocia. Simple y llanamente voy a la base de datos, mando una serie de correos electrónicos a las personas que realizan ese trabajo en Nueva Escocia y pongo en contacto a los miembros. Es decir, ya no es una persona aislada en su pequeño lado del mundo, sino que cuando necesitas cualquier cosa, raro será que RICS no vaya a ser capaz de proporcionarte un colega. Pero hay otro aspecto de nuestra red global que es además también muy interesante. El hecho de que, como veremos, tenemos 22 diferentes especializaciones que cubren absolutamente todo el ciclo de vida de la propiedad. Desde, llamémoslo, se ha descubierto un nuevo continente, se mapea el continente entero, se divide, se construye, se compra, se vende, se valora, se destruye y se limpia la polución que haya podido crear. Eso quiere decir que cuando hay una reunión de RICS, en vez de llegar, como podría ser, llegas al colegio de ingenieros o al colegio de arquitectos, todos los demás van a ser ingenieros y arquitectos trabajando en áreas muy similares. En nuestras reuniones no. En nuestras reuniones va a llegar uno que es valorador de barcos, va a llegar el otro que es especialista en polución, va a llegar el de más allá que es inversionista, va a llegar otra persona que es un valorador, uno que es un agente. Eso quiere decir que una de las mayores riquezas que te proporciona estar dentro de nuestra red global es la gran variedad de trabajos y el hecho de que en nuestras reuniones no es única y exclusivamente la competencia. Tenemos varias rutas de entrada. Primero vamos a ver los niveles de membresía que tenemos. El miembro asociado, que en casa lo llamamos ASOC RICS, para no tener que gastar mucho en palabras, es el nivel de entrada básico. Es altamente recomendado para las personas que quieren investigar qué le puede proporcionar la institución. Es clásico entre los jóvenes que están empezando en su carrera, que quieren tener acceso a nuestra red,
que quieren tener acceso a nuestra investigación, que quieren tener acceso a nuestros estándares. A partir de ahí, si las personas están interesadas, pueden convertirse ya en miembros colegiados, Chartered, MRICS. Los miembros colegiados son las personas, creo que sigue siendo aproximadamente 60% de nuestra membresía. Una vez que ha sido miembro durante un cierto tiempo, puede progresar a Fellow. Fellow podríamos intentar describirlo como miembro senior. Steward es Fellow de RICS. No se consigue a no ser que hayas demostrado que has contribuido bien a la mejora de la profesión, bien a la mejora y el avance de RICS. Este es nuestro cuadro con las rutas de entrada. No os preocupéis, lo vamos a intentar explicar un poco más calmamente después. Sí que tenemos en la de color morado, llamémoslo, son las razones, la elegibilidad de cada uno de los profesionales. Después, absolutamente todos los candidatos tienen que hacer un módulo de ética, entregar una serie de documentos que cambian de ruta a ruta, veremos cuáles en las 3 rutas principales, y después bien realizan una entrevista por escrito, entregando sus documentos que son leídos por un panel, o bien realizan una entrevista profesional de 1 hora de duración con un panel de miembros por la mismísima especialización, quienes van a juzgar si es apto o no apto. Los requisitos para candidatarse a ser miembro por la ruta de ASOC RICS son o bien 1 año de experiencia y un grado de bachiller en una especialización rama similar, o bien 2 años de experiencia y una cualificación superior, como pueda ser un máster, un mestrado, un máster, una posgraduación, etcétera, etcétera. O bien, entonces, 4 años de experiencia relevante y en ese caso no necesita ninguna cualificación académica. Los documentos que hay que presentar por escrito para que sean leídos por el panel son 2.000 palabras detallando la experiencia que el candidato tiene en términos de competencia técnica, de las competencias técnicas. Después, otras 1.000 palabras acerca de las competencias obligatorias. Ahora vamos a ver qué es esto de competencias, etcétera, etcétera. Y un caso de estudio, la descripción, contar una actuación profesional que haya realizado. Se tiene siempre que realizar la prueba de ética y hay que demostrar que se han realizado 48 horas como mínimo de desarrollo profesional continuado. Sospecho que con este curso solo tendríais muchísimas más que 48. Hay una ruta intermedia que te cualifica para el MRICS, que para ello necesitan tener como mínimo 5 años de experiencia y tener un bachiller o de titulación superior, nuevamente posgrado. Tendrán que presentar 1.500 palabras acerca de su experiencia profesional, un resumen de experiencia técnica de entre 3.000 a 4.000 palabras, cubriendo cada una de las competencias, un caso de estudio de 3.000 palabras, 48 horas de desarrollo profesional continuado, mínimo en los últimos 12 meses, el módulo de ética y después todos los documentos son enviados a un evaluador, quien decide si sí se puede presentar o pide al candidato que realice correcciones en la documentación, etcétera, etcétera. Una vez que es aceptado, puede realizar la evaluación final,
que es una entrevista profesional de 60 minutos realizada por dos examinadores evaluadores de RICS. Tenemos también la vía de senior o vía de especialista, que también te lleva a la calificación de MRICS. Tiene que tener más de 5 años de experiencia o más de 5 años de experiencia con un máster, una posgraduación o una tesis doctoral. Y si no, tendrá que tener 10 años de experiencia. Dentro de esta vía tenemos dos tipos de examen, puesto que el examen, la entrevista, es bastante diferente. Por un lado, senior concebido como directivo. La persona que está a cargo de la dirección de personal, la dirección de recursos, de proyectos, de presupuestos, etcétera, etcétera. O si no, el experto técnico que tiene conocimiento especialista. Un ejemplo del conocimiento especialista sería, por ejemplo, Project Management, un profesional que está especializado en hacer la gestión de proyectos en, por ejemplo, campos de golf o hoteles o marinas. Esta persona sería el típico clásico persona que se presentaría por la ruta de experto o especialista. Para presentarse a la entrevista tendrán que hacer 3 casos de 1.500 palabras cada uno, demostrar que han realizado un mínimo de 20 horas de desarrollo profesional continuado y realizar la prueba de ética. La entrevista es realizada también por 2 o 3 examinadores de RICS y dura 60 minutos. Hago aquí una especie de paréntesis para explicar por qué tenemos estas completamente diferentes. Cuando en España me preguntan muy frecuentemente por qué tenemos esta, por ejemplo, vía intermedia o por qué tenemos una especial para los directivos, la realidad es que un directivo va a estar mucho más preocupado por conseguir negocio, la gestión de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas que él va a estar realizando, naturalmente, cuando era más joven o cuando era estaba empezando en su carrera, naturalmente esta persona también realizó ese trabajo y tiene el conocimiento. Pero a RICS lo que le interesa mucho más es verificar que como directivo es capaz de dar el necesario entrenamiento acerca de ética a sus subordinados. Es capaz de cumplir con toda la legislación. Es capaz de mantener la empresa financieramente solvente. Y menos ya, puesto que ya no se ocupa de ello, de los aspectos técnicos de la práctica diaria. Para ello están todas las demás rutas, las rutas que entregan el servicio realmente a los clientes. Los principales indicadores para los senior tendrá que estar en una posición de liderazgo y normalmente va bien a hacer gestión de personal o gestión de recursos. Para los especialistas puede haber realizado publicaciones específicas o puede ser un ponente en alguna conferencia o puede estar reconocido bien por los medios o por la industria, etcétera, etcétera. Y el comportamiento tendrá que demostrar que que está ofreciendo las mejores prácticas, está fomentando las mejores prácticas y asumirá que va a actuar con completo profesionalismo. Para cada una de nuestras especializaciones, y como digo, tenemos 22 especializaciones que van desde tasación, valoración, a project management, quantity surveying, etcétera, etcétera, cada una de ellas tiene su específica guía de cómo solicitarlo. Por un lado,
tenemos las guías que describen el proceso, cómo escribir tu caso de estudio, qué puedes poner en las acciones de formación, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, tenemos también las guías específicas de cada una de las especializaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la de Project Management. Nuevamente un pequeño paréntesis para hablar. Estoy diciendo aquí que tenemos competencias. Competencia, Riggs la describe como las habilidades necesarias para realizar un trabajo o una función. Tenemos dos tipos de competencias. Las competencias obligatorias, que son más competencias de tipo de negocios, de actividades y habilidades empresariales, principios de contabilidad, legislación, informática, etcétera, etcétera, etcétera. Son comunes a absolutamente todas las especializaciones y son obligatorias de demostrar la capacidad de la persona. Por otro lado, tenemos luego las competencias técnicas, que se dividen en competencias principales, las habilidades básicas que, según los profesionales de la institución, son necesarias para realizar ese tipo de trabajo, y las competencias opcionales, que básicamente son para perfilar mejor el trabajo de la persona. ¿A qué me refiero con esto? Utilizando uno de los ejemplos más sencillos, todo el mundo necesita tasaciones, pero no hace el mismo tipo de trabajo la persona que trabaja en el banco y hace las tasaciones que la persona que trabaja en el inversor, en el inversionista y hace las tasaciones, que la persona que realiza las tasaciones para terceras partes, o incluso que la persona que hace tasaciones pero para transacción, hace el estimado de valor por el cual un edificio puede ser transaccionado. Estas personas escogerán en sus competencias opcionales completamente diferentes temas. En temas de control y de cantidades y de la construcción, para ser asociado tendrán que tener las 8 competencias obligatorias. Como dije, son competencias muchísimo más tipo de negocios, servicio al cliente, comunicación, reglas de conducta y ética, conflictos de interés, gestión de datos, salud y seguridad, sostenibilidad, trabajo en equipo. Además de estas, tendrá que tener 5 competencias técnicas: tecnología de la construcción y servicios ambientales, práctica en contratos, contratación y licitación, control financiero y reporte de proyectos, cuantificación y coste de trabajos de construcción, además de una de las competencias técnicas que puede ser gestión en BIM, modelado de información en construcción, gestión comercial de la construcción o economía de diseño y planificación de costos. Para la especialización de control de cantidades y construcción, Quantity Surveying and Commercial Management, como lo llaman en inglés. Estas son las competencias. ¿Por qué son muchísimas más las competencias del MRIGS que las del ASOC-RIGS? Porque el ASOC-RIGS va a estar, llamémoslo, empezando, porque el ASOC-RIGS no tiene que demostrar su proficiencia en estas competencias nada más que hasta nivel 2, es decir, sabe hacerlo. Otro pequeño paréntesis para explicar qué son los niveles. Los niveles, tenemos 3 niveles. El más bajo es el nivel 1, el más alto es el nivel 3. Nivel 1, por ejemplo, sería conocer qué aspectos influyen en el coste de un proceso constructivo. A nivel 2 sería realizar ese trabajo y, por lo tanto, sería
a poner unas hojas de Excel con los datos, bueno, hoy en día ya no es Excel, es más computador, pero bueno, con los datos y hacer representación de los costes que ha habido, etcétera, etcétera. A nivel 3, siempre entonces es ser capaz de realizar el trabajo a un nivel más difícil, por ejemplo, en un grandísimo, la construcción de un centro comercial o la construcción de una obra de infraestructura, o entonces ser capaz de dar consejo estratégico acerca de ese tema, acerca de esa competencia. Para ello tendrá que demostrar el nivel 3. Otra de las especializaciones que probablemente será de interés es la gestión integrada de proyectos, Project Management. A nivel de ASOC RICS tendrá que escoger entre 6 de las 8 competencias técnicas y luego, como todos los demás, las 8 competencias obligatorias. A nivel de gestión de proyectos para el MRICS, sea por la ruta que sea, tendrá que tener a las competencias obligatorias, como todos los demás, las competencias principales, todas estas, y luego las competencias opcionales. Y aquí, por ejemplo, da para ver que habrá personas que escojan gestión en BIM, habrá otros que, como tengan más experiencia en consultoría a terceros o en administración de contratos, escogerán otro diferente. Pero habrá personas que han tenido muchísima experiencia en el cumplimiento legal o con la regulación y escogerán una diferente. De ahí que las competencias opcionales sirvan perfectamente para, llamémoslo, detallar nuestro pasado profesional de forma que el candidato pueda revelar su experiencia y pueda destacar sus conocimientos. La ética es la razón de ser de RICS. Tenemos una serie de reglas de conducta que son de conocimiento obligatorio. Y aquí un pequeño paréntesis. Tenemos 2 tipos de reglas de conducta. Reglas de conducta para miembros, que rigen la vida profesional de los miembros. Tendrás que realizar acciones de formación para mantenerte actualizado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos también para aquellas empresas que escogen estar reguladas, que pueden, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos. Para estas tenemos también una serie de reglas de conducta. Las reglas de conducta son idénticas las de los miembros a las de las empresas, pero desde una visión diferente. Los miembros tienen que realizar acciones de formación para mantenerse actualizados. Las empresas tienen que ofrecer a sus empleados acciones de formación para que se mantengan actualizados. Además de ello, tenemos una serie de principios básicos, de principios éticos que son la base de la regulación de RICS. Caso de que haya una necesidad de realizar una investigación, se exige al miembro que cumpla con estos 5 principios básicos y éticos. Actuar con integridad, proporcionar siempre un servicio del más alto nivel, actuar de forma a fomentar la confianza en la profesión, tratar a los demás con respeto y asumir la responsabilidad. La ética y las reglas de conducta de nuestros miembros son tan importantes que por eso absolutamente todas las personas que quieren ser parte de la institución tienen que realizar ese test de ética de 20 preguntas con diferentes niveles de una respuesta. Bueno, es de elección múltiple. Una respuesta te va a dar 1 punto, una respuesta te va a dar 3 puntos. Una vez realizado el test de ética, hay que mantenerlo y tiene una validez de 12 meses. Para mantenerse actualizado, todos nuestros candidatos tendrán que demostrar que han realizado acciones de formación. Acciones de formación pueden ser, naturalmente,
este programa entero, acciones de formación, con lo cual el requisito ya está cubierto. Pero puede ser también lectura cuando sale nueva legislación. Puede ser formación reglada, atender un curso organizado por una institución académica para aprender acerca de algún tema. Lo que es importantísimo es que sea relevante a la práctica profesional del miembro. Los candidatos tienen todos que realizar estas acciones y no necesitan subir ningún comprobante, porque en la entrevista ya después se va a cuestionar para verificar que lo que se está diciendo es realidad. Tenemos dos tipos de acciones de formación. Las formales, los cursos, los seminarios, este programa, etcétera, etcétera. Pero después tenemos las informales, que puede ser desde aprender un idioma, si eso es necesario para tu práctica profesional, pero también pasando por aconsejar a otros futuros candidatos de RICS, contribuir para el desarrollo de nuevos, atender eventos, etcétera, etcétera. Estas son las fechas que tenemos para la presentación. La sesión primera está ya cerrada. De hecho, se están ahora realizando las entrevistas, al menos en Europa, creo que en América también. Para la sesión segunda será a finales de abril a principios de mayo y para la tercera sesión finales de septiembre, principios de octubre. Las entrevistas suelen siempre ser un mes después. Por lo tanto, si tú tienes que subir los documentos a la plataforma en mayo, tendrás a principios de junio, principios de julio, entrevista. Son realizadas, mejor dicho, pueden ser realizadas en español y pueden ser también realizadas naturalmente en inglés. Desgraciadamente, dado que con la cuestión de la pandemia, en estos momentos se están realizando todas a través de Teams para que las personas puedan continuar cualificándose en estos momentos. Pero normalmente aquellos que tienen una entrevista tienen obligatoriamente que atender la entrevista presencialmente con el panel de 3 personas de la misma especialización. Estos son algunos enlaces de interés que pueden ser útiles. Las especializaciones, todas las diferentes guías acerca de cada una de ellas, muy pocas de ellas están en español, pero como son de carácter completamente técnico, sospecho que no serán tan difíciles de entender. Encontraréis también más información acerca del desarrollo profesional continuado, acerca de cómo regulamos, qué tipo de regulación tenemos y los documentos que hay que hacer para SOC RICS, para MRICS. La de arriba del todo, la Online Academy, es una que aconsejo muchísimo a todos vosotros que la miréis. Es una de las academias, digamos, en línea más ricas de todo el mundo acerca de la profesión que llamamos de surveying, en este caso del área de la construcción. Hay cursos específicos acerca de quantity surveying, hay cursos específicos acerca de project management, pero también hay cursos acerca de gestión de conflictos de interés, acerca de técnicas de negociación, sistemas de gestión de empresa, etcétera, etcétera. Todo naturalmente aplicado al área inmobiliaria y de la construcción. Y, no sé si tenéis alguna pregunta. Thank you, Lali, for that. That was very good. Muchas gracias, Lali, por eso. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Ninguna? Esto es un poco inusual. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Lali está poniendo aquí también en esta última presentación
Si ustedes